Una vida para vos también. Tenemos la posibilidad de encontrarnos con el rabino Daniel Goldman. Por supuesto, el tema es el fallecimiento del Papa Francisco y su propia relación. Daniel, ¿cómo estás? Dani te saluda desde acá, desde Buenos Aires. Un abrazo, querido Dani, un abrazo. Gracias. Bueno, ¿te ha tocado o no, o has buscado, o te ha encontrado en la vida, compartir mucho con primero con Bergoglio, con Jorge Bergoglio, y después ya en su papado? Contame un poquitito cómo empezó esa relación. Bueno, la relación comienza por dos lugares, ¿no? Uno a través de un amigo llamado Luis Lieberman, eh, un, realmente un intelectual, él es antropólogo, y cuyo abuelo era amigo de Jorge Bergoglio. Y después el abuelo en ese momento le transmite prácticamente el mandato de continuar la amistad. Y Luis, en una circunstancia, me pide que lo acompañe, que lo vaya a conocer. Y fue en ese momento, yo soy un admirador de Borges y el Jorge Bergoglio era un conocedor de Borges. Entonces comenzamos a eh, conversar alrededor de un poema de Borges que se llama Everness, el todo, el siempre nunca, ¿no? Es uno de los poemas clásicos de Jorge Luis Borges, y a partir de ahí nació nuestro conocimiento, y después, paralelamente, desde otro lugar, junto a mi querido hermano Omar Abut y mi querido hermano Guillermo Marcó, eh, Jorge Bergoglio nos incentiva a crear ya hace 25 años atrás el Instituto del Diálogo Interreligioso. En realidad el vínculo empieza mucho antes, se lo podría decir hace 30 años atrás, pero hace 25 que se constituyó el Instituto de Diálogo, ¿sí? Inspirado en las enseñanzas, cierta metodología que Jorge Bergoglio nos indicaba y nos impulsó. Pues, Y bueno, después es elegido papa y continuó el vínculo, la relación, tanto una relación personal como una relación desde el otro lugar, ¿no? Desde el instituto. Y bueno, así fue. vos sabés, Daniel, que en las últimas horas, en los últimos días, mucha gente se ha manifestado, eh, yo no sé si enojada o contrariada, porque asumían que algunos dichos del Papa habían sido antisemitas o anti-israelíes o anti lo que fuera, y cuesta mucho tratar de explicarle a la gente, bueno, tampoco el que no quiera escuchar no escuchará, pero quién era realmente Francisco, quién era Bergoglio y cuánto de esta tarea que vos recién relatabas está dada, pero que era compleja, porque como vos mismo decías en una nota en otro medio, nunca hubiésemos llamado a un rabino para preguntarle sobre el Papa. Ayer estuvo acá el Canal 26 hablando con nuestro director, con Miguel, también por eso. Digo, evidentemente hay algo que ha cambiado y calificar de antisemita al Papa me parece una falta de respeto, pero aparte realmente una grosería histórica. Sí. En primer lugar, eh, llamarlo de antisemita es insultante y es una falta a la verdad, ¿sí? Pero yo ni siquiera quisiera entrar en ese tema, porque, a ver, no es momento ahora para analizar específicamente la situación coyuntural, ¿no? Sino es momento para eh, recordar ¿sí? En mi caso personal, ¿sí? A una figura única, y por otro lado, yo diría que estas cuestiones así tan ¿sí? De hablar para la tribuna no tengo ganas, no Ujú. estoy interesado, ¿sí? Y está Eh, muy bien, pero yo lo decía porque a mí y a muchos nos ha dolido esas calificaciones
que eran que son La absolutamente... calificación de antisemita, Sí, ¿no? sí, 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 me Sí, parece... sí, por supuesto. No, Aun pero no, cuando uno no, pudiera estar de acuerdo o no, porque todo el derecho del mundo de alguien a opinar sobre lo que otro dice o no dice, pero realmente esa calificación es realmente horrible. Te llevo entonces a otro lugar que tiene que ver con esto del diálogo interreligioso. Contame un poquitito qué sentís que cambió, que cambia en la iglesia, si es que lo que un papa haga cambia la visión de una iglesia entera, y cómo imaginás la continuidad, porque por supuesto que uno aspira a que esto que se ha logrado, esta normalidad de diálogo, persista. Mira, yo empezaría por lo siguiente, desde el punto de vista cuantitativo. Eh, el colectivo judío, la comunidad judía o el pueblo judío, como queramos llamarlo, ¿sí? Representamos un mínimo de un mínimo en el mundo. En la Argentina representamos el 0,4%. A mí siempre me gusta decir Ujú. que en términos estadísticos un margen de error es 2,4. Nosotros somos un cuarto del margen de error en este sentido. Eh, y que nos haya dado, ¿sí? Jorge Bergoglio el lugar de paridad en la igualdad, en el diálogo, ¿sí? Ya habla de su cualidad espiritual. Lo mismo ocurre ¿sí? Con el Islam. Bueno, que nos haya colocado en esta cuestión de que ante tanta locura, ¿sí? Ante tanto odio, etcétera, etcétera, creemos un espacio, ¿sí? Para mirar adelante, apostar a una cuestión en donde, independientemente de lo que cada uno opine, ¿sí? La Argentina derivó desde ya, por supuesto, décadas, pero especialmente los últimos años, en una cuestión en donde la, la armonía entre las colectividades, entre los colectivos, entre las comunidades, se da, ¿no? Es decir, yo vuelvo a decir, no importa, sí, importa, pero no es tan trascendente en estos momentos qué es lo que opina cada uno en relación al tema coyuntural. Lo que sí importa es cómo nos cuidamos unos a otros, ¿sí? Y en este Ujú. sentido, la Argentina puede ser también un ejemplo de ese cuidado, ¿sí? No ocurre lo mismo en otras latitudes, no ocurre lo mismo en Europa, no ocurre lo mismo en Estados Unidos, ¿sí? Y sin embargo, en la Argentina la relación es una relación realmente armónica. Y esto es uno de los temas que quiero destacar. Ahora, ¿qué va a pasar por otro lado? ¿Sí? Por otro lado también Ujú. es importante. Estos mensajes eh, de armonía, etcétera, etcétera, tardan años, posiblemente tarde una generación, hasta que se metaboliza, ¿sí? Hasta que baja, hasta que llega, tanto ¿sí? En la Iglesia Católica como puede ocurrir ¿sí? En nuestro propio colectivo, en el seno de nuestra propia comunidad. Tarda tiempo, lleva tiempo, ¿sí? Yo siempre cuento algo, ¿no? Que una vez estaba en casa de mis padres, hace muchos años atrás, almorzando, y me tenía que ir. Me preguntan, ¿dónde vas? Y digo, me voy a encontrar con el cardenal de la ciudad de Buenos Aires. Y me acuerdo que tuvieron un gesto así raro, ¿no? ¿Cómo Ahora, una vez me pasó lo mismo con mis hijas, ¿sí? En un almuerzo. Le dije, me tengo que ir. ¿Dónde vas, papá? Me voy a encontrar con Jorge Bergoglio. Qué bueno, qué bárbaro. Bueno, ahí cambia la cosa, ¿no? Ese cambio que me parece, sí, nuevamente insisto, que va metabolizándose con el tiempo. Bueno, hablando de Y los jóvenes, hablando de los jóvenes, impacta mucho ver en esta enorme, interminable fila de gente que está despidiendo al Papa Francisco la cantidad de jóvenes que probablemente muchos de ellos ni siquiera se habían acercado a la iglesia o no estaban cerca de una iglesia o ni siquiera son católicos. Tenían un gancho, un arrastre muy particular con la juventud. sí, sí, mira, vinimos con Guillermo Marcó y Omar Abut a Roma, ¿sí? Ujú. Y vos ves acá lo que significa esa manifestación de fe, esa manifestación popular, en donde eh,
los jóvenes, sí, estamos hablando de cientos y cientos de miles de personas caminando, ¿sí? Eso habla del lugar que el Papa Francisco ocupó en los corazones de esta gente. Mucha gente que también vos vas notando en la conversación, en el diálogo, que no vienen del mundo religioso. Mucha gente atea, ¿sí? Pero que sin embargo veían al Papa Francisco una posibilidad de cambio en el mundo. Eh, bueno, esos cambios creo que son difíciles de volver para atrás. Y tal vez difíciles de evaluar ahora, porque seguramente ese impacto también se verá en el tiempo, como vos decías. A veces tarda uno en entender el momento histórico que transita. Sin duda alguna, sin duda alguna. Para terminar, Daniel, Eh, y agradeciéndote este ratito que te haces, sé que estás allí y que las comunicaciones son complejas y todo lo que ya hemos podido contarle a la gente, ¿tenés alguna anécdota personal que exceda lo religioso que vos digas, ¿sabés qué? Yo lo recuerdo a Jorge o a Francisco en cualquiera de sus etapas por esto que me pasó, esto que me dijo, esto que hicimos. Mira, nosotros teníamos un grupo de 5 amigos que un viernes por mes almorzábamos, entre los cuales el hombre directo de este grupo era Jorge Bergoglio. Y íbamos rotando de casa en casa, ¿sí? La conversación siempre pasaba por algo que nosotros habíamos decidido sobre qué hablamos y sobre qué no hablamos. No hablábamos ni de política ni de religión. ¿Y sobre qué hablábamos? Sobre fútbol y sí, contábamos chistes. La verdad que era una mesa muy, muy agradable. Pero yo siempre esperaba, cuando se hacía la reunión en mi casa, que a eso de las 11, 11:30, Jorge Bergoglio, el cardenal, me llamase por teléfono para que lo vaya a esperar a la parada de colectivo, porque él a veces se perdía. Y bueno, me parece que esta imagen y esta metáfora, ¿no? De la idea del hombre del colectivo, lo pinta, sí, de cuerpo entero. Y bueno, lo vamos a extrañar. Dialogamos con el rabino Daniel Goldman. Daniel, muchísimas gracias. Sabemos de la complejidad de poder hacer estas notas hoy, pero queríamos tener tu palabra. Te mandamos un abrazo. Representás, sabes, a mucha gente que hoy no puede estar allí y que de alguna manera está despidiendo al Papa Francisco y también desearte Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, querido amigo, y bueno, un abrazo para todos. Gracias. Y adiós. Adiós. Daniel Goldman, el rabino Daniel Goldman, miembro de este diálogo interreligioso, está allí con Abud y con Marcó, despidiendo al amigo, al que se perdía cuando bajaba del colectivo e iba a almorzar a su casa, porque al final de la historia, para muchas personas, un papa, un presidente, alguien de ese tamaño, de ese calibre, es alguien lejano que uno ve en una foto, en un video, en la tele, y para algunos es el que venía a almorzar a casa, contaba chistes y hablaba de fútbol. Todo eso y a mí me llama siempre la atención que haya podido sostener estas amistades y estos diálogos tan íntimos y tan personales con todos, aún después de haber sido erigido papa. Son las 11 de la mañana, 6 minutos aquí, tenemos un 222, 22,2 de temperatura, enseguida volvemos.